Pasamos a la siguiente presentación, que la impartirá María Jesús Perugorría, que es investigadora Iberbasque del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia y trabaja en mecanismos moleculares implicados en el daño hepático crónico. Y la presentación que nos dará hoy es sobre los métodos de aislamiento y caracterización de las células no parenquimales. Gracias. A modo de introducción se puede decir que el hígado es un órgano vital y funcionalmente complejo y juega un papel esencial en mantener una homeostasis metabólica en nuestro organismo. Por ejemplo, es responsable de la síntesis, metabolismo, almacenamiento y redistribución de un gran número de sustancias. Y además, por otro lado, tiene una función que es vital para la supervivencia de nuestro organismo, como es la capacidad que tiene de metabolizar y eliminar compuestos de desecho que pueden provenir del metabolismo sistémico global o xenobióticos, por ejemplo, que proceden de aditivos alimentarios o de productos químicos de preparaciones farmacéuticas. Bueno, para llevar a cabo todas estas funciones, el hígado tiene diferentes tipos celulares que podríamos clasificar en células parenquimales, que constituyen los hepatocitos. Los hepatocitos constituyen hasta un 80% del volumen hepático y representan hasta un 60-70% del número total de células. Ellos están implicados en todos esos procesos metabólicos que les explicaba en la diapositiva anterior. Por otro lado, tenemos un gran grupo de células que se clasifican como no parenquimales, entre las que se incluyen las células de Kupffer, que son los macrófagos residentes del hígado. Las células de Kupffer representan hasta un 15% del número total de células. Realmente tenemos una población muy grande de macrófagos en el hígado. He solido leer que hasta un 80-90% del número total de macrófagos fijados a tejido en nuestro organismo se encuentran en el hígado. Realmente tenemos una población muy grande. Y luego tenemos a otra población muy importante en la fibrogénesis hepática, que son las células estelares hepáticas. Estas, tenemos un menor número de ellas, representan como en torno a un 5-8% del número total de células. Entre las células no parenquimales también se encuentran las células endoteliales o los colangiocitos. Hoy, debido al corto tiempo que tengo para dar la charla, me centraré en estas dos y daré al final de la charla unas pinceladas sobre los métodos de aislamiento de los colangiocitos también. Un poco para situar en un contexto a estas células, se puede decir que un evento central al inicio de la lesión hepática suele ser el daño hepatocelular o la muerte del hepatocito, que puede ser tanto por apoptosis como por necrosis. Como consecuencia de ello, suele haber una reacción inflamatoria que está acompañada de la activación de los macrófagos, de las células de Kupffer. Además, hay una reacción reparadora, una reacción reparadora que está asociada a la activación de estas células estelares que se transdiferencian a miofibroblasto y son las responsables de la deposición de matriz extracelular que se observa en la fibrosis hepática. Se puede decir que anatómicamente estas células estelares en un hígado sano se encuentran localizadas en el espacio perisinusoidal, también se conoce como espacio de Disse, entre las células endoteliales y los hepatocitos. Constituyen una primera línea de defensa y normalmente almacenan grandes cantidades de retinoides. Realmente constituyen uno de los mayores reservorios de vitamina A en el hígado. Ante un daño hepático, estas células se transdiferencian, sufren un proceso de activación y adquieren un fenotipo miofibroblástico con nuevas funciones proinflamatorias y profibrogénicas, como son, por ejemplo, la síntesis de proteínas de matriz extracelular como colágeno de tipo 1, nuevas funciones como la contractilidad, la secreción de quemoquinas que atraerán al hígado a nuevos tipos celulares, así como también pueden proliferar. Bueno, este proceso que ocurre in vivo en respuesta al daño, podemos en parte reproducirlo cultivando, aislando y cultivando estas células en plástico. Sin embargo, este proceso in vitro tiene sus limitaciones. Digamos que la activación in vitro no reproduce el patrón de expresión génica completamente que se observa cuando se activan estas células in vivo. Hay varios trabajos que demuestran esto. Por ejemplo, estos son
Estos son células aisladas de ratón, cultivadas in vitro, comparado con aquellas células que están activadas in vivo de modelos como wild-type ligation o tetracloruro, y como se puede ver, el solapamiento no es tan grande. También se ha observado este concepto en células humanas cuando se comparan cultivos de células activadas en plástico in vitro con aquellas que están aisladas de pacientes cirróticos. Sin embargo, estos métodos de aislamiento y cultivo nos han permitido identificar desde el inicio que supimos aislar estas células vías de señalización clave en estas células, como son, por ejemplo, la vía de PDGF o la de TGF-beta1, y hoy en día conocemos un montón de vías de señalización más que están implicadas en estas células. Con respecto al método de aislamiento, tengo que decir que es un poco una charla técnica. El método de aislamiento que les voy a enseñar hoy es en realidad un método de aislamiento muy similar al que se ha publicado hace poco en la revista Nature Protocols de Robert Schwabe. En realidad este método está basado en un método que se puso a punto hace 3 décadas en modelos de rata. Consiste en 3 etapas secuenciales. Hay una primera perfusión in situ con pronasa y colagenasa y una digestión enzimática in situ en los ratones. Hay una segunda etapa de digestión in vitro y una tercera que consistirá en una separación de estas células por un gradiente de densidad. Entre los materiales que necesitaremos para llevar a cabo estos métodos de aislamiento es importante la elección que hagamos de la cepa y también la edad de los ratones. Se ha observado que de ratones Valpsy se obtiene un mayor número de estelares que de ratones C57 Black 6. La edad de los ratones también es muy importante. Se obtiene un mayor número de células estelares en ratones más viejos que en ratones jóvenes. Incluso uno, en vez de hacer un pool de 3 ratones para hacer estos gradientes, con uno le bastaría si realmente escoge un ratón de suficiente edad. Por otro lado, necesitamos una serie de enzimas para la digestión enzimática, tanto que se lleva a cabo in situ como luego in vitro. Estas son la pronasa, la colagenasa D, como la DNasa 1. Las enzimas de Roche normalmente funcionan muy bien. Y luego una serie de productos químicos para formar estos gradientes de densidad que separarán estas poblaciones celulares. Para mí el producto de elección siempre ha sido, probé un montón a lo largo de mi carrera, he probado muchos protocolos, y para mí el producto de elección para realizar estos gradientes de densidad es sin duda el Nycodens. Por otro lado, también necesitaremos preparar soluciones de perfusión para perfundir estos hígados. Estas soluciones de perfusión básicamente consisten en 2 soluciones de perfusión. Habrá una solución EGTA, que es en realidad para lavar estos hígados y para retirar la sangre. Por eso llevan EGTA, para interferir en la coagulación de la sangre y para que se lave bien el hígado. Y por otro lado, tendremos otra solución que también lleva las mismas concentraciones de sales, pero en este caso lleva cloruro de calcio, que es muy importante para la actividad enzimática. Necesitaremos entre el material que necesitaremos un buen equipamiento de perfusión y en este caso, además de tener que tener una bomba de perfusión que mantenga el flujo constante a 5 mililitros minuto normalmente, se necesita controlar muy bien la temperatura. Esto es un factor muy crítico que muchas veces no se tiene en cuenta y es muy importante para la eficiencia enzimática también. Por ello siempre utilizaremos un baño al que tendremos siempre a 42 grados y por otro lado una lámpara, una heating lamp que se dice, que dará calor, que se pondrá nada más empezar la perfusión sobre el hígado. El primero de los pasos es realizar una laparotomía, canular normalmente la vena porta y cortar la vena inferior, la vena cava inferior. Este es el protocolo que sigo yo, pero sin embargo expertos en el campo indican que una perfusión retrógrada, que va desde canular la vena cava inferior y cortar la vena porta, se obtienen mejores rendimientos y son además técnicas menos dificultosas. Por último, la perfusión in situ
consistirá en pasar 3 bufferes, como les he dicho, una solución de GTA primeramente y luego las dos soluciones con las enzimas pronasa y colagenasa. Es importante la concentración de enzimas que utilicemos, normalmente suele ser de 20 miligramos por ratón, y es importante que no pase ningún tipo de burbuja. Es muy, muy importante porque si no, no se perfundirán perfectamente estos hígados. Entonces, el circuito siempre tendrá que llevar un cazaburbujas para cuando pasemos de un buffer a otro no pase ninguna burbuja al hígado. Por otro lado, una cosa que funciona muy bien al realizar estos protocolos es que uno puede finalmente cerrar tanto la vena cava inferior por debajo como la suprahepática para conseguir un circuito cerrado, de tal forma que los búferes llegarán hasta esos espacios de Dise y perfundirán muy bien, o sea, digerirán muy bien y obtendremos mejor estas células. Eso es algo clave también. El segundo de los pasos consiste en una digestión in vitro. El objetivo de este paso es digerir aquellos pequeños cachos de hígado que nos hayan digerido. Y además se utilizará la DNasa, es muy importante en este caso, porque cuando tenemos células muertas, el DNA de estas células se libera al medio y suele formar unos agregados celulares muy típicos. Entonces, mediante la DNasa que fragmentará este DNA, obtendremos una separación celular muy eficiente. Es muy importante también esta etapa de digestión con DNasa. Finalmente se filtrará esa solución, se realizarán unos lavados y si uno se fija, al centrifugar estos falcons, se obtiene una fina capa aquí que representa la fracción una fina capa blanca que representa la fracción celular de estelares. Eso es muy representativo cuando uno observa detenidamente este pellet. Arriba se observa esa línea blanca que quiere decir que ahí están nuestras células estelares. Por último, se realiza una separación celular por gradientes de densidad. Como les he dicho, para mí el método de elección es el de Nicodens. Normalmente las células estelares necesitan concentraciones de Nicodens de entre un 9,5 y 11%. Es muy sencillo, uno prepararía una concentración stock de entre un 29 y el 33% de Nicodens y mezclaríamos esa solución de células con esta solución de Nicodens a una concentración 1,2, digamos, 1 de Nicodens, 2 de células, de tal forma que la concentración final nos quedaría alrededor de un 9 o 11%. Así se obtienen las células estelares. Este método también se puede utilizar para aislar los macrófagos hepáticos, también funciona muy bien. En este caso, el gradiente que prepararíamos sería una concentración del 16% de concentración de Nicodens. En el caso de los macrófagos hepáticos también se utilizan mucho los gradientes de Percol, realmente funcionan muy bien. Quizás podríamos obviar el paso de la pronasa. La pronasa afecta mucho a los hepatocitos y hace que los macrófagos, cuando aislemos de estos hígados, estén mucho más activados. Podríamos obviar el paso de la pronasa. Para realizar estos gradientes de Percol, uno prepara un gradiente de Percol al 50% abajo, en su superficie pondría un gradiente de Percol de 25 y las células irían arriba. Finalmente, después de centrifugar estos gradientes, siempre eso sí sin freno, obtendríamos aquí nuestra fracción de las células de Kupffer. Yendo un poco a caracterizar las células estelares, se caracterizan, como todos muy bien sabrán, por la presencia de las gotas lipídicas y la autofluorescencia. Una forma muy buena de caracterizar estas células estelares es hacer citometría de flujo con láser violeta. Aquí veis la fracción de las células estelares. Este mismo método se puede además utilizar para llevar a cabo un método de ultrapurificación que nos sirve mucho para realizar, por ejemplo, experimentos de microarrays cuando uno quiere realmente evitar contaminaciones con otros tipos celulares. Y llevando a cabo un FACS sorting vemos que realmente la purificación es mucho mejor cuando uno elimina estas otras poblaciones. Entre los marcadores específicos, como muy bien saben, marcadores específicos de activación de estas células estelares son alfa-smooth mase-lactin o colágeno de tipo 1, también la lisiloxidasa.
Y recientemente 2 trabajos muy buenos realizados en modelos experimentales en animales modificados genéticamente han identificado a 2 genes que son marcadores específicos para estas células, como son el lecitilretinol aciltransferasa, una vez más un gen que está asociado con el metabolismo del retinol, y el receptor de PDGF-beta. Con respecto a caracterizar las células de Kupffer, se caracterizan por adherirse fuertemente al plástico y rápidamente. En 20 minutos las células de Kupffer se suelen adherir al plástico. Y tengo que decir que no hay muchos trabajos que hayan caracterizado bien a los macrófagos hepáticos. Me quedo con este trabajo que, bueno, sí que es verdad que ellos describen que es una población heterogénea, tanto morfológicamente como funcionalmente. Yo he llegado a caracterizar también los macrófagos. Es verdad que tienen como marcador, a mí me gusta el CD68, son positivos para CD68 la mayoría, y una fracción de estas células también es E480 positiva. Otra de las características funcionales de las células de Kupffer obviamente es la liberación de mediadores inflamatorios de citoquinas profibrogénicas que secretan al medio. Cuando comparamos estas células tratadas, por ejemplo, con ligandos de TLR, se observa una inducción brutal de estas citoquinas proinflamatorias, que no tienen nada que ver estos niveles a los que se producen en una estelar cuando tratamos con ligandos de TLR. Por otro lado, uno puede realizar, yo ahora estoy realizando, ensayos de fagocitosis y eferocitosis también con estas células. Son células realmente fagocíticas, al igual que lo son otros macrófagos como los macrófagos de médula ósea, los macrófagos alveolares. Y también puede realizar ensayos de ferocitosis muy fácil. La ferocitosis es al final la fagocitosis de cuerpos apoptóticos. Simplemente añadiendo a estas células timocitos marcados con CFSE, podríamos realizar estos ensayos de ferocitosis. Bueno, y por último, que últimamente tengo el gran placer de trabajar con un experto en la vía biliar, que es el doctor Jesús Bañales, y estos últimos 3 años he trabajado con los colangiocitos. A modo de introducción se puede decir que son células epiteliales, muy importantes en el hígado también, al igual que los hepatocitos. Desde un punto de vista biológico participan en una gran variedad de procesos fundamentales para el correcto funcionamiento del hígado, como es la formación de bilis, por ejemplo. Sin embargo, desde un punto de vista patológico, los colangiocitos también son diana de un diverso grupo de enfermedades que son conocidas como colangiopatías. Tienen una característica, y es que presentan un cilio primario. El cilio primario son organelas importantes para los colangiocitos y son además claves también en el desarrollo de algunas de estas patologías biliares. Aunque representan un porcentaje muy bajo, entre el 3 al 5% del número total de células, ellas son capaces de participar en la generación de hasta un 30% del flujo biliar, induciendo la fluidificación y alcalinización de esta bilis canalicular. Como les he dicho, participan en un gran número de enfermedades que se clasifican como colangiopatías, que según su etiología podríamos clasificarlas en infecciosas, asociadas con autoinmunidad, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, vascular, idiopática, neoplásica, el colangiocarcinoma. Bien, el colangiocito tiene un cilio primario. Aquí les muestro en esta imagen una reconstrucción tridimensional del árbol biliar intrahepático. En estas imágenes de microscopía electrónica les muestro un conducto biliar. Si miramos detenidamente en este conducto biliar, estas células presentan en su zona apical un cilio primario, bueno, sí, a modo de antena, y que va hacia el lado, además, hacia el lumen ductular de estos conductos biliares. Una forma de caracterizar estas células es realizar inmunofluorescencias con alfa-tubulina. Aquí en rojo les marco el cilio, por ejemplo. Para llevar a cabo el aislamiento y cultivo de colangiocitos también hay que realizar una digestión in situ del hígado con colagenasa. De este modo obtendríamos el árbol biliar intrahepático que les he mostrado, y luego posteriormente se llevarían a cabo una digestión enzimática in vitro también con diferentes concentraciones de enzimas, como son en este caso la pronasa y la uronidasa y una vez más la DNasa,
y posteriormente se realizarían filtraciones secuenciales con filtros de diferente poro hasta obtener los conductos biliares, los IBDUs, bile duct units que se llaman. Estas bile duct units las cultivaríamos en placas con colágeno y finalmente obtendríamos estos colangiocitos en monocapa. Una forma de caracterizar estos colangiocitos es mirando marcadores de colangiocitos que son muy conocidos, por ejemplo, la citoqueratina 7, la 19, transportadores como AE2 o canales como la coaporina. Por inmunofluorescencia, como les he mostrado antes también, es muy fácil hacer una inmunofluorescencia con tubulina alfa-acetilada para detectar la presencia de estos cilios primarios. Por último, me gustaría agradecer a todo el grupo de Biodonostia y especialmente a los jefes de grupo, que son el doctor Jesús Bañales y Luis Bujanda, y muchos de estos conocimientos que hoy les he explicado aquí los he adquirido tanto en mi etapa predoctoral como en estancias que he realizado en Newcastle y en otros laboratorios como en París y Viena. Así que a todos ellos también van mis agradecimientos. Gracias, María Jesús. Hay mucha gente trabajando, aislando células parenquimales y no parenquimales, así que hay tiempo para una o dos preguntas cortas, por favor. Soy Jordi Gracia de DIVAPS, enhorabuena. Yo creo que querían precisamente esto, ¿no? Los organizadores del curso, o sea, has clavado la charla, ¿no? Un tutorial. Sí. Dos preguntas. Una, han salido un par de papers describiendo un modelo de aislamiento que se llama el all-in-one, ¿no? Porque estamos en lo de siempre. Si quiero endoteliales no podré obtener estrelladas, si quiero Kupfer tendré que comprometer también las estrelladas, si prefiero hepatocitos no podré coger estrelladas, ¿no? Entonces han salido algunos artículos diciendo el all-in-one, ¿no? Que bueno, que ahora seguro que mis estudiantes lo saben mejor que yo, pero se ha descrito. Nosotros no somos capaces de reproducirlo aún y no sé si tienes alguna experiencia y nos puedes iluminar. Sí, tengo experiencia. Only one se refiere a poder aislar dos poblaciones celulares. Por ejemplo, las Kupfer. Las cuatro. Hepatocito, endotelial, Kupfer y estrella. Ya, a mí, por ejemplo, yo no soy capaz de hacer eso, pero sí que soy capaz con un mismo protocolo de obtener macrófagos estelares. Es relativamente fácil. Uno tendría que básicamente preparar un gradiente al 16% en una fase inferior, otro gradiente al 11% arriba, añadiría un poquito de medio, centrifugaríamos esto y obtendríamos muy fácilmente, de hecho es el protocolo que yo uso diariamente para obtener macrófagos y estelares. En el caso de obtener hepatocitos, no soy muy fan de utilizar estos protocolos porque la pronasa afecta mucho la viabilidad de los hepatocitos. Entonces, a mí realmente creo que los hepatocitos son unas células muy sensibles, que cualquier cosa les afecta a la viabilidad. Yo personalmente no sé aislar las cuatro poblaciones con estos gradientes. Y después tengo otra sensación. Bueno, no sé si. No, corta. Aprovecho. Si no. Es cuando haces el aislamiento de estrelladas, plantas las estrelladas después de coger la interfase, lavas, plantas. ¿Y después cuánto lavas? ¿Cuánto las lavas las células? Normalmente son 3 lavados a 1900 RPM. No me he explicado bien. Sí. Una vez las has plantado, las has sembrado, claro, tú las dejas ahí en cultivo y esperas X horas. Este X, en tu experiencia, ¿cuál es el mejor? Depende del tipo de ratón que escoja. Si escojo un ratón viejo, o sea, un ratón mayor, estas células están mucho más cargadas de lípidos, les va a costar más pegarse al plástico. Si, por ejemplo, de ratones de 2 meses, en 3-4 horas podríamos ver que ya se van adhiriendo al plástico. Depende muchísimo del tipo. Son unas células mayores, tienen muchos más vacuolas lipídicas, estas células que son aisladas de ratones mayores. Entonces, yo las dejaría hasta el día siguiente, por ejemplo, en ese caso. Es que quizás podríamos hacer algo juntos, porque tengo una sensación que, científicamente hablando, que yo tengo la sensación que si lavamos a las 3-4 horas, hay una subpoblación de estrelladas que nos las llevamos. En cambio, si las dejas overnight y las lavas al día siguiente, yo creo que es más representativo de la estrellada de verdad. Pero esto es una sensación que aún no he podido demostrar, ¿eh?
¿Y cuál es la población que se lleva realmente estas células? No lo sé, no lo sé. Nosotros también trabajamos en modelos enfermos, ¿no? Con cirrosis, Sí. con, bueno, por diferente daño crónico o agudo, y claro, todo esto va cambiando, obviamente, ¿no? Estas células, como bien has dicho, cambian totalmente. Pero por lo que estamos haciendo últimamente, me da la sensación que si la vamos a las 3-4 horas, hay una subpoblación, igual que pasa en las endoteliales. Yo soy más experto en endoteliales y hay subpoblaciones muy diferentes a lo largo de la zonación hepática, ¿no? Y entonces, no sé si con las estrelladas nos está pasando lo mismo. Puede ser, Bueno, sí. si interrumpo y dejamos la cuestión en suspenso, lo seguís hablando durante el congreso, que supongo que dará para rato, y como vamos mal de tiempo, continuamos. Vamos a seguir. Gracias, Machu. Muchas gracias.